La ONU no se lo esperaba. Rusia acaba de anunciar que retira las garantías para la seguridad de la navegación en el Mar Negro, clausura el corredor humanitario marítimo y restablece el régimen de zona temporalmente peligrosa en sus aguas noroccidentales. Esto significa que por ahora el acuerdo para las exportaciones de granos queda liquidado. La decisión viene acompañada de un ultimátum a los estadounidenses y europeos. O levantan las restricciones a la industria alimentaria rusa o el tratado firmado en Turquía no será prorrogado de ninguna manera. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú le ha comunicado a la ONU que dispone de 3 meses para que regularice sus exportaciones agrícolas, las cuales continúan bloqueadas por la batería de medidas dispuestas por Estados Unidos y la Unión Europea para boicotear la economía del gigante eslavo. Esta era una de las condiciones que se había acordado con el organismo multilateral cuando se firmó el acuerdo en Turquía, que posibilitó la creación del corredor en el Mar Negro para despachar las toneladas de alimento ruso y ucraniano. Sin embargo, desde el Kremlin han dicho que esta obligación no se ha cumplido. Ahora, cansados de que Occidente insista en no cumplir con esta promesa, el Kremlin ha decidido darle el ultimátum a las Naciones Unidas. De lo contrario, no volverá al acuerdo de transporte de granos, que también incluye sus exportaciones de fertilizantes. Esta condición fue anunciada este miércoles 19 de julio por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, 2 días después de que Moscú anunciara la suspensión del acuerdo. Ante las críticas occidentales de que Rusia es la responsable por el fracaso del tratado, Moscú declaró que lo asisten términos del contrato. Zakharova explicó que el memorándum de entendimiento entre Rusia y la ONU, firmados en julio del 2022, estipula expresamente que se debe facilitar las exportaciones rusas de productos agrícolas y fertilizantes. Pero claro, esto no fue respetado por Washington y Bruselas. En declaraciones a la prensa de su país, la vocera expresó: el propio documento Memorándum Rusia-ONU dice, y lo citó literalmente, que el acuerdo permanecerá en vigor durante 3 años y en caso de que una de las partes pretenda poner fin a su aplicación, es decir, o Rusia o la ONU, deberá notificarlo con 3 meses de anticipación. Por lo que ahora Moscú ha notificado oficialmente a la ONU. El organismo aún dispone de 3 meses para conseguir resultados concretos que corrijan esta lamentable situación, aclaró la representante del Kremlin. Luego de aclarado los aspectos legales que le dan la razón a Moscú, Zakharova se dirigió directamente a los líderes occidentales. A estos les dijo que ahora no hay que perder el tiempo con declaraciones rimbombantes para la prensa, sino utilizar estos 3 meses para lograr resultados específicos, ya que si observan avances concretos, Rusia volvería a discutir el asunto. Por si no había quedado claro, la representante del Ministerio de Exteriores del gigante eslavo le indicó a los estadounidenses y europeos que bajo los mismos términos en que ha discurrido hasta ahora, el pacto no continuará. Rusia se niega a participar bajo estos términos, ya que no condujo a conseguir los objetivos y resultados establecidos, declaró. Y estos objetivos, a los que Zakharova hace mención, consistían básicamente en 2, interrelacionados. El primero refería a la exportación de alimentos ucranianos y amoníaco ruso, al que se llamó Iniciativa del Mar Negro. Por su parte, el memorándum Rusia-Naciones Unidas versaba sobre la normalización de las exportaciones rusas de productos agrícolas y fertilizantes. Y lo que ha estado sucediendo hasta ahora, según la Cancillería rusa, es que, contrariamente a los objetivos humanitarios declarados, la exportación de alimentos ucranianos inmediatamente cobró un carácter puramente comercial, destinado a servir a los intereses de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Es que de acuerdo al comunicado del ministerio encabezado por Sergei Lavrov, más del 70% de las 32,8 millones de toneladas exportadas se enviaron a países de renta alta y media alta, entre los que se encontraban los países que integran la Unión Europea. Por su parte, los envíos a las naciones más pobres, en particular Etiopía, Yemen, Afganistán, Sudán y Somalia, representaron menos de un 3%, con un total de 922.092 toneladas.
De esta manera, el acuerdo ha beneficiado a las grandes corporaciones occidentales como Cargill, DuPont y Monsanto. Recordemos que uno de los objetivos de Estados Unidos para dar el golpe de Estado del 2014 fue abrirle el camino a sus gigantes alimenticias en las vastas y ricas praderas ucranianas, un lucrativo negocio que permanecía cerrado a sus intereses. De hecho, según el documento de la Cancillería, estas empresas ya controlan más de 17 millones de hectáreas de tierras de cultivo ucranianas. Los occidentales se pudieron hacer con estas tierras gracias al gobierno de Zelensky. Levantara una moratoria de 20 años sobre su venta, una condición impuesta por el FMI para otorgarle fondos. Según Moscú, estas empresas se convirtieron en las principales beneficiarias de las exportaciones de grano ucraniano. Rusia denunció a Estados Unidos y a Europa de hacer un doble negocio. En primer lugar, comprando los alimentos ucranianos a precios de dumping y luego procesándolos en sus propias fábricas, de modo de revenderlos como productos acabados con valor agregado. Pero estas no fueron las únicas acusaciones que el Kremlin formuló contra sus pares occidentales. Es que además señaló a Estados Unidos y la Unión Europea de querer monopolizar el comercio de granos, especulando con los precios, creando una escasez artificial de mercancías y de expulsar los productos agrícolas rusos de los mercados mundiales mediante la imposición de sanciones unilaterales ilegales. Moscú informó que el memorándum firmado con la ONU perseguía 5 puntos claves, ninguno de los cuales se cumplió. En primer lugar, Occidente sigue imponiendo restricciones bloqueando las transferencias bancarias, los servicios de seguros logística de transporte y los activos en eslavos en el extranjero, además de los suministros de piezas que precisa Rusia para su maquinaria. Un segundo punto que no ha sido respetado por Occidente es el que concierne a la reanudación del funcionamiento del conducto de amoníaco Toryati-Odesa, también consignado en ambos documentos firmados en Turquía. Es más, Rusia acusa a Ucrania de tratar de sacar ventajas negociando este punto. Desde Moscú aseguran que, al no alcanzar sus objetivos, el gobierno de Zelensky lo hizo volar, bajo la lógica de que sin tubería ya no existe el problema. Todo esto ante el abrumador silencio de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es por eso que desde el gigante euroasiático comunicaron que bajo estas condiciones de flagrante sabotaje en la aplicación de los acuerdos, carece de sentido continuar con la iniciativa del Mar Negro, ya que no ha cumplido ni siquiera su objetivo humanitario. El gobierno de Putin afirma que este lunes 17 ya ha dado curso a la notificación oficial a la parte turca ucraniana y la Secretaría de la ONU sobre la oposición rusa a prorrogar el acuerdo. En términos concretos, esto tiene serias implicaciones para el curso de la guerra en el sur ucraniano. Y es que dentro de la comunicación oficial despachada a los firmantes del pacto, el Kremlin informó que retiraba las garantías para la seguridad de la navegación, clausuraba el corredor humanitario marítimo, restablecía el régimen de la zona temporalmente peligrosa en las aguas noroccidentales del Mar Negro y disolvía el Centro Conjunto de Coordinación en Estambul. Por lo que, retirada Rusia de la iniciativa del Mar Negro, esta dejará de funcionar a partir del 18 de julio. Los eslavos le tiran la responsabilidad a estadounidenses y europeos. Cuando se obtengan resultados concretos, en lugar de promesas y garantías, Rusia estará dispuesta a considerar el restablecimiento del acuerdo. Finaliza el documento. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la Patria Grande.